trabajar apurados terminan enseñando mal algo o corrigen mal, que me pasó muchas veces en la primaria. Entregar un trabajo y llegaban y me encontraba con un trabajo que estaba mal corregido y eran cosas que se veían que estaban mal. Pero no, era todo así, los enseñaban las cosas todas a las apuradas, un día un tema, otro día otro tema y no entendíamos nada. ¿Los profesores tienen que ver con que te guste o no te guste una materia? Sí, a mí no me gustaba para nada sociales hasta séptimo y en octavo tuve un profesor de sociales que todavía lo tengo y ahora me gusta social e historia porque lo lleva de una forma interesante a la materia. Porque si no es muy aburrido y te quedas ahí sentado mirando lo que dice y te entra por el medio y te sale por el otro. ¿Qué les pasa con las clases según la de un profesor o el interés que ponga el profesor en la materia? Sí, para mí influye un montón. O sea, para mí si la clase está, no sé, monótona, sin interacción, sin... Bueno, y claro, tienen que, no sé, tienen que motivar al estudiante a no solo participar, sino, no sé, querer, por lo menos interesarse por lo que estás viendo. ¿Qué sintieron cuando escucharon que los chicos cuestionan a los docentes o actitudes de los docentes? ¿Escucharon? A mí no me molesta. Nosotros permanentemente recibimos en el gabinete psicopedagógico este tipo de quejas de parte de los chicos. Y yo creo que hay una especie de desborde por parte de los adultos porque no logramos, digamos, meter en caja o de alguna manera no logramos centrar, que nos escuchen, que estudien. O sea, por ahí lo que vos decías, ¿no? Un tema de comunicación. Yo creo que es fundamental retomar la comunicación. ¿Sabes? Ellos están hablando un lenguaje y por ahí nosotros estamos hablando otro. Entonces hay como una cierta impotencia, ¿no? Que de pronto sale en este tipo de expresiones que son cada vez más frecuentes. Hay chicos que llegan a la escuela y quedan con esa mirada en el vacío y están sentados en ese banco, en el aula, y el profesor tratará una y mil veces de motivarlo y nada. Quiere decir que el profesor puede poner muchas veces coraje, fuerza, conocimiento. Nunca se ha obligado a estudiar, viene de adentro. Cuando ese ser quiere estudiar, quiere conocer, sale. Creo que también los chicos no tienen sed de educación. Y eso creo que también tiene que ver con los papás y con la familia. Si vos a un chico no le inculcás de pronto la lectura, me parece que ya no tiene como sed de educarse. Esto está fallando, falla todo un sistema. No es solamente el colegio. Pero si en el colegio el incentivo es mínimo, el interés también es mínimo. Sería en casa llegan y tienen otras actividades también. Y están más tiempo en colegios. El incentivo tendría que ser del docente, ver la forma que los chicos se enganchen en cierta materia y le interese, me parece. Sandra no piensa lo mismo. No pienso lo mismo. ¿Por qué? Creo que el colegio sí, tiene su parte, tiene mucho que ver. Pero en el colegio, como dijo la señora, están pocas horas. Más tiempo están en la calle y más tiempo están en la casa. Algunas madres no estaban de acuerdo. Emma dijo el incentivo debiera estar en el colegio y no en la casa. ¿Por qué en el colegio? ¿Por qué el colegio además tiene que incentivarlos, además de enseñarles? De enseñarle e incentivar lo que le interese la materia. Sería que le interese educación física como matemática, como lengua. Sería un papá sería yo, mamá, no estudié para enseñarle a mi hijo lo que necesita del colegio. O sea, para eso hay una docente que estudió para eso, tiene pedagogía supuestamente. Entonces yo puedo llegar a casa y decirle, bueno, ¿qué tenés de tarea? ¿En qué te ayudo? Estar al lado de ella, pero quien tiene que crear el interés por estudiar es la docente. Y de acuerdo también, con mi hija decíamos, bueno, una investigación. Bueno, mirá, yo le traía libro acá. No, mamá, la maestra dijo esto alcanza, sería lo mínimo indispensable. Zafar. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué tienen que hacer los padres? Pienso que justamente estimular aquello que ya no se estimula desde la escuela, o desde la sociedad o desde las autoridades. ¿Y tienen que exigirle también a la escuela que estimule? Por supuesto. Los padres dicen que muchos profesores dan lo mínimo y exigen lo mínimo. La realidad es que muchos padres no se acercan a la escuela. La realidad es que cuando convocás a una reunión de padres, de 30 que tendrían que venir, vienen 7, 8, 10 como máximo. Entonces, no creo que sean los padres, ni los docentes, ni los chicos, ni los alumnos, sino diferentes formas de ser padre, docente y alumno.
entiendo, creo que compartimos esto, que la mayoría de los padres, por lo menos en las escuelas de la ciudad, depositan a sus hijos y se desentienden de qué pasó con ese pibe en la escuela. ¿Qué le enseñaron? ¿Qué no le enseñaron? ¿Si tuvo o no tuvo clase? Es una realidad bastante evidente. Así como desde el lugar de los padres podrían reclamar hacia los docentes que todos demos clases interesantes, que pongamos el lomo, que nos matemos con un compromiso enorme para poder revertir eso. Bueno, no todos los docentes tienen esa carga extra para hacer frente a la situación de chicos desmotivados y no todos los padres tienen la energía, el tiempo y la disposición para producir un pibe que a los 12 años llegue a la escuela con alguna intención de aprender algo y de saber para qué va a la escuela. Es muy común con los padres que nos pidan mayor calidad, que les enseñemos más, pero después, por otro lado, si el nene no aprueba, la culpa la tenemos nosotros. O sea que hay una ambigüedad y ese ayudar yo creo que es estar juntos, un objetivo común, o sea, aliados del padre, no en contra de... Si los dos queremos lo mismo, queremos el bienestar del alumno, un objetivo común, ¿y por qué estamos enfrentados con los padres? ¿Te encontrás con papás que no acompañan a sus hijos? No. Yo, con papás muy permisivos, que defienden a los hijos, con papás que critican al docente. Yo como mamá tengo docentes y no voy a criticar delante de mi hijo al docente, porque le estoy sacando valor. Hoy estaba hablando ella de acompañar. También es dramático y también es violento que un chico termine 9º año y ahí están los abuelos, los padres sacando fotos y hay alguien que tiene que entregarle el diploma, un profesor, porque no vino nadie. Y vos sabés que si está trabajando la mamá y el papá está bien, pero no, por ahí no tuvieron ganas de ir. Entonces ese pibe se siente marginado, se siente... O sea, se reciben los chicos y no va nadie. Porque te vas al polimodal. No va nadie, porque hay Tuviste 9 años en esa familia. escuela. Cada cual cumple el rol que tiene que cumplir desde arriba hasta abajo. Si todos cumpliríamos nuestras funciones, el docente, el funcionario, los padres... ¿Y cuál es el rol que deben ocupar los padres? Y creo que apoyar a los hijos, sí, incentivarlos, educarlos... ¿Y apoyar a los maestros? También, obviamente, pero también están los maestros y maestros. Los maestros que tienen la docencia a flor de piel y quizás los que no, y bueno, entonces hay de todo. Quizás sería enfocar a que cada uno empiece a cumplir el rol que tiene que cumplir, o que el que eligió por vocación, bueno, que sea también respetado y sea apoyado por los padres y por los alumnos. Los docentes dicen eso, que los padres muchas veces no van, y si van a quejarse, no a sumar. Claro, exacto. Llega fin de año, el chico no aprueba la materia y bueno, ha habido casos de violencia contra maestros. Cuando antes me parece que la figura del maestro era, no digo intocable, porque tampoco es bueno que así sea, pero se respetaba, o sea, se buscaba algo en común, bien común para el chico. ¿Educan los padres o educan los docentes? Educan los padres y los docentes, y los chicos construyen el conocimiento con los docentes y con los padres. O sea, no es que tenemos que tomar a los chicos como un objeto que nosotros tenemos que moldear, sino que hay una interacción entre lo que ellos nos dicen todos los días a nosotros, que nos sorprenden, y lo que nosotros le podemos aportar a ellos. Por el otro lado, el docente de hoy, a mi juicio, no solo está para educar, sino también está para contener, porque tiene que contener a cada chico. Entonces, tal vez no se le está exigiendo demasiado. Sandra dice que le pedimos demasiado a los docentes. Creo que es todo un conjunto, es la contención, es el incentivo, es el apoyo, creo que es todo lo que forma también un docente. ¿Renata? Sí, esto de que están preparados para contener. El magisterio habría también, me parece, revisar la preparación de los maestros, ¿no? Que en 2 años de magisterio se pretende que el maestro salga haciendo maravillas y preparado para enseñarle la vida al chico. Y bueno, habría que también empezar por ahí, por ver cómo se los prepara. Desde otro lugar del Colegio Nacional de Buenos Aires, 2 grupos de especialistas en educación observan los testimonios y se suman al programa. Entre ellos están Guillermo Jaime Echeverri, rector de la UBA, y Horacio Sanguinetti, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Lo escucho. Los padres son muy variables. Hay un porcentaje de padres muy importante que realmente se preocupa, que está en condiciones además de colaborar con la escuela. Y el padre es el primer educador y tiene que trabajar con la escuela. Hay algunos otros padres que lo abandonan al hijo, lo sobreprotegen cuando no deben y están como enfrentados con la escuela y a veces ejerciendo, con los docentes, ejerciendo inclusive violencia muy tremenda contra los docentes. Y esto ha sucedido ya en algunos casos sumamente patéticos. Pero aquella vieja
adhesión y respeto que por el docente se tenía en una época, medio que ha desaparecido o ha retrogradado mucho en la sociedad argentina. Los padres no tienen un interés en la escuela, en la tarea que hace la escuela. Lo que buscan de la escuela es este aspecto de mantener a los chicos más o menos guardados y entretenidos. Se ha roto de alguna manera la alianza que dio origen a la escuela, que es los padres aliados con los maestros para educar a los chicos. Hoy los padres están aliados con sus hijos en contra de una institución a la que ven como un mecanismo de opresión. Hace muchos años los padres iban a la escuela a ver qué habían hecho los hijos, iban a preguntar qué habían hecho a los hijos. Hoy van a la escuela a preguntar qué le han hecho a los hijos. Yo quiero hablar de lo que los padres le piden al colegio, lo que los padres le están pidiendo al colegio que no se le pedía antes. Muchas veces esta familia está destruida. Está tan atravesada por la crisis económica y social que se vivió y que llegan a decirte, por favor, señor, enséñele a mi hijo lo que es el trabajo, porque yo nunca tuve uno, ni mi mamá tampoco. Y estoy hablando de jóvenes de 20 años que llevan su hijo de 6 años al primer grado del EGB. Entonces, me parece que es muy liviano hacerlo cargo a esta familia de que no acompaña a su hijo, cuando en su gran mayoría son analfabetos. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? La primera educadora es la familia. Uno complementario. Ahora, si el padre no tiene que comer, está pensando en si los hijos van a comer o no, si va a decidir si come o no le pone zapatilla, si no sabe si la madre va a tener que ir a trabajar afuera porque no les alcanza. ¿Qué formación como primera educadora le va a dar la familia y qué forma complementaria va a tomar la escuela si el chico no sabe va a su casa y vive una propia frustración? Es más, por ahí uno en la escuela es confidente de un chico porque no ve al padre en todo el día. El único momento en que se acercan los padres a la escuela es en el momento en la provincia que reparten las becas. En otra mesa reflexionan Juan Carlos Tedesco, director del Instituto Internacional de Planeamiento para la Educación de la UNESCO, Abraham Gack, rector del Colegio Carlos Pellegrini, Silvina Birz, directora de Educación de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET, y Guillermina Tiramonti, de Flaxo. La escuela tiene que, lamentablemente o por suerte, tiene un rol mucho más importante. La escuela tiene que dar de comer, tiene que atender y tiene que enseñar. Y para eso tiene que trabajar también con los padres. La escuela tiene que estar abierta de lunes a lunes. Y eso requiere recursos. Entonces, una sociedad que tiene que estar dispuesta a destinar a la educación los recursos que hasta ahora no está dispuesta a hacerlo. Con solo recordar la reacción que tuvo la sociedad argentina cuando estableció ese pequeño impuesto para mejorar la retribución de los docentes y que se negó a pagarlo. La oblea. La famosa oblea, que un tenedor de un yacht, un tenedor de un avión, un tenedor de un auto no estaba dispuesto a pagar. Entonces nos damos cuenta que hay un discurso de la sociedad que va a contramano de lo que está dispuesta a hacer. Los padres hoy reclaman más protagonismo. Hoy le estamos reclamando a los padres más protagonismo. Lo que estamos diciendo es tenemos que poner en contacto dos instituciones que a veces son muy diferentes. Entonces el conflicto y la coalición es muy posible. Hay multiplicidad de modelos de familia. Efectivamente. Y no hay multiplicidad de modelos de escuela. Y me parece que está bien que sea así. Porque si la escuela se adaptara totalmente a las múltiples formas de familia que hay, tendríamos una escuela que de alguna manera segmentaría aún más la sociedad. Más allá de los enfrentamientos entre alumnos, padres y docentes, y más allá de las explicaciones que se puedan encontrar, hay datos esperanzadores. Cuando se le pregunta a la gente cuáles son las instituciones en las que más confía, el 69% contesta las instituciones educativas. Según un relevamiento del CIMA, los argentinos confiamos en la educación más que en ninguna otra cosa. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos.
¿No ves la hora de bajar de peso? Mira bien tu reloj. Para ti presenta la dieta de las 3 horas. El plan Furor en Estados Unidos que te propone comer cada 3 horas y bajar hasta 1 kilo por semana con 1.450 calorías diarias. Además, un especial vacaciones de invierno. Todas las opciones para la nieve. No pierdas tiempo. Pedí. El nuevo y revolucionario cabezal de Brown Activator captura el pelo que crece en distintas direcciones, logrando una afeitada superior. Y el sistema de limpieza deja la afeitadora como nueva todos los días. Desafía tu sistema de afeitada actual con Brown Activator. 90 días de prueba con reembolso del dinero. Satisfacción garantizada. DirecTV y Petrobras presentan un éxito impresionante. El nuevo show de Floricienta en el Gran Rex. Nuevas funciones, sábado 25 y domingo 26 de junio. No te pierdas el gran éxito de Floricienta. Compra tus entradas en el teatro o llamando al 5237-7200. Compra tus entradas con tarjetas de Banco Francés. Movistar invita. Prestige. Concepto urbano. Cuando necesito un laxante, elijo Dulcolax, porque es suave y efectivo. Suave. Prefiero las gotas, porque no tienen sabor y las puedo agregar a las comidas. Yo tomo Dulcolax Regeas, porque además de económicas, son muy prácticas. Son prácticas. Yo prefiero Dulcolax Perlas, porque son más suaves y delicadas. Las mujeres no somos todas iguales. Por eso tenemos un Dulcolax para cada una. Porque hasta lo más natural a veces necesita ayuda. Dulcolax, mañana vas a estar bien. La nueva Braun Cruiser 3 tiene un cabezal con movimiento flotante para afeitar cómodamente aquellas zonas que querés mantener perfectamente lisas. El modelador rotativo con 2 lados da forma a contornos precisos con el lado ancho y alcanza lugares difíciles con el lado angosto. Un recortador mantiene tu barba en el largo justo. Braun Cruiser 3 afeita, modela y recorta todo en una. Shave your style. Dulcolax sigue creciendo. Nueva presentación por 10 grajeas. Dulcolax, mañana vas a estar bien. Esta pava no sirve. ¿Y si probamos con la tetera de la abuela? Los chicos ya se están preparando. Visa presenta Aladdin, un nuevo musical de los creadores de Peter Pan. Compra tus entradas exclusivamente con Visa llamando a Ticketmaster al 4321-9700 o con Visa Electrón en el teatro. Sancor Bebé te invita a vivir esta aventura. Auspicia Repsol YPF. Aladdin será genial. Estreno 18 de junio en el Teatro Ópera. Otra producción CIE Argentina. Hay que darle vida al colegio. Tengo que hacer algo. Antes de que sea demasiado tarde. Miren ustedes, el ingenio. Miren lo que es esto, ¿dónde estamos dando clases? Sería bueno que los chicos mismos repararan el aula, la pintaran, ¿no? Es una buena idea. ¿Qué significa eso? Queremos un aula en serio, no una consigna. Si quieren ser escuchados, aprendan a escuchar. Llegó media falta y todo el colegio está empezando a cambiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo se cae el edificio? No, ¿no? ¿Pero qué quieren? ¿Que nos pongamos a laburar como obreros? Intentémoslo, pintemos el aula, refaccionémosla. ¿Se animan? Media falta. Lunes 18 horas por Canal 13. No llegues tarde. Fito presenta Moda y Pueblo con Gerardo Gandini y orquesta. 17, 18 y 19 de junio, Teatro Coliseo. Nueva función 20 de junio. Localidades en venta por Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta. Moda y Pueblo, su nuevo disco.
padres somos principales culpables si el vínculo no es bueno o no es intensivo. El vínculo puede ser malo, pero es imprescindible que sea intensivo, que sea continuo, que sea constante. Cada vez que se habla de abuso, de excesos, de golpes, de violencia en el colegio, hay una responsabilidad enorme de los papás. ¿Qué estamos en un frasco que nos centramos en lo que le pasa a nuestros chicos? ¿No tenemos un minuto por día para decirle, che, ¿cómo te fue en el colegio? Yo no logro entender que los papás y las mamás no tengamos tiempo para la escuela de nuestros chicos. Y lamentablemente pasa muy a menudo. La relación entre los alumnos y el colegio, y entre el colegio y los padres, está en conflicto. Para algunos hay poco diálogo. Para otros, el diálogo ni siquiera existe. ¿En general se da el diálogo o no se da? En mi caso depende. Sí, en el caso de Janina sí, de Aureliano también. Depende del profesor. De Martín, sí, depende. No hay diálogo. Muy poco. Muy poco. Casos muy particulares, pero en general no. El caso más extremo de incomunicación se da cuando alguna de las partes directamente desconoce a la otra. Cuando el colegio, por ejemplo, no conoce a sus alumnos. Eso le pasó a Ramona y a su hijo Emilio. Y la directora no me conoce a mí. Yo un día me fui porque Emilio discutió con un pibe, entonces yo me fui y le dije. Porque la discusión, y bueno, porque él se fue a gimnasia y bueno, se agarraron rapidito, te digo, bueno, yo me fui a la escuela y le digo, le quiero hablar con la directora. Bueno, entonces me dice la directora, ¿y quién es usted? Digo, ¿cómo quién es usted? Yo soy la mamá de Emilio, hace 7 años que está Emilio acá. Ah, ¿quién es Emilio? Viene este colegio. Después cuando le vio a mi hijo, le dice, ¿vos estás en este colegio? ¿En serio? Sí, sí. Yo no sé si es tan malo que un director que tiene a lo mejor 1.500 alumnos no conozca el nombre de un alumno. Me parece que no pasa por ahí. Y no pasa por ahí, ¿por qué? Porque la función del director no es conocer a Juancito, querer a Juancito, sino construir una institución donde Juancito pueda aprender y sea respetado. Entonces, son relaciones diferentes. Unas cosas son las relaciones familiares y otra cosa son las relaciones institucionales. En las relaciones institucionales siempre hay más distancia. Difícil, malo sería que la maestra no sepa que Juancito se llama Juancito. Eso es otra cosa. Es que ahí hay un tema, porque una cosa es que el maestro no sepa el nombre de Juancito y otra cosa es que le diga a la mamá, ¿y usted quién es? Y no la diga. Y después le diga al niño, ¿vos venís a este colegio? Claro, pero es la directora. Sí. No, pero no estoy diciendo. El modo. El problema es decir, ¿y usted quién es? O sea, ahí uno dice, eso es lo que tiene que recibir bien al papá. En la escena hay una situación efectivamente como de cierto rechazo. Y eso es inadmisible, eso es inadmisible. Lo cual no quiere decir que las escuelas tengan que hacer todo lo que digan los padres. Y que las demandas de los padres sean las apropiadas y que la escuela tenga que responder. La escuela tiene que estar por encima de las demandas de los padres. No creo, por ejemplo, en que todos seamos culpables, porque si no se diluye la responsabilidad. No creo en que no se haga nada, porque si no yo me estaría acusando a mí mismo. Yo creo que yo trabajo y hago desde mi escuela lo que yo puedo y lo mejor que puedo. Y tampoco creo que haya que delegar en los docentes toda la educación. Los chicos entran a la escuela primaria a los 6 años. Durante los 6 años anteriores, de los 0 que nacen hasta los 6, ¿cuántos cuentos le leemos? ¿Cuántas cosas les enseñamos durante esos 6 años? Y después nosotros queremos que la escuela se haga cargo de todo. Si yo considero que la escuela es mi ámbito donde voy a educar a mis hijos, me tengo que involucrar en ese lugar. No puede ser que vaya cuando le va mal. ¿Cuántos de nosotros fuimos a la escuela como padres cuando a nuestro hijo le va bien? Permanentemente. Nos tenemos que hacer cargo todos. Y si nos va bien o nos va mal en la escuela, nosotros tenemos que ir a la escuela para ser parte de la escuela. No que El problema es cuando te cierran la puerta desde la dirección. Cuando te la cierran la tenés que abrir porque vos sos la comunidad escolar y como padre sos parte. Pero ahí viene el tema de las tomas de colegios y todo eso.
Cuando hay un problema en la escuela, algo que también se repite, cuando hay un problema en la escuela, en lugar de ir a escuchar el padre al profesor, se pone inmediatamente Estamos todos en pie de guerra, ¿no? Es como que ¿por qué? O sea, en vez de escuchar, de tratar de conciliar, de pensar en el chico como centro, ¿no? De esta cuestión educativa, es como que, bueno, o nos salíamos con uno, salíamos con otro y seguimos enfrentando las partes. Cada escuela es un mundo, es decir, está todo manejado por individualidades. Si te toca un buen director, el colegio marcha bien. Si te toca un buen maestro, tu hijo ese año va a tener una buena enseñanza formal. Si te toca un buen... Siempre estamos hablando de personas. Y esto es un sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar al sistema? Porque nosotros desde nuestra función de padres estamos limitados. Cada uno que se haga cargo en la función que está cumpliendo, porque eso también es importante, ¿no? Que cada uno se responsabilice cuál es su situación, cuál es su función. Soy director, soy maestra, soy asistente, soy padre. Y bueno, y cumplir el rol que me toca cumplir. ¿Alguno de ustedes hace autocrítica en relación a eso? Bueno, sí, no, a veces no estoy. Me decía, trabajo un montón de horas, los padres trabajan un montón de horas y a veces no están para estar encima de los hijos. Sí, ahora los salarios son realmente bajos, hay gente que no consigue trabajo y bueno, hay que ponerse la problemática no solo social, sino de cada familia, ¿entendés? Por ejemplo, yo trabajo con gente que tiene 2 o 3 trabajos de salarios bajísimos y cuando vuelven a la casa no tienen ni siquiera ganas de hablar. La cosa se pone espesa porque los docentes también trabajan mucho, tienen más de un trabajo, los padres, o sea que no está el docente, no está el padre para incentivar, para motivar en muchísimos casos, mirando el país. Pero viene la falta de respeto. Mario que no habló. En realidad creo que somos todos culpables y no somos todos culpables. Como estaban hablando por aquel lado de la sociedad, nosotros nacimos de la sociedad, el docente viene de la sociedad, el padre está en la sociedad, y todos somos culpables en cierto momento. El sistema, también el sistema es culpable porque en estos últimos años, en estos últimos 15, 20 o 30 años, la educación viene barranca abajo. A medida que se avanza en el análisis de la crisis, los cuestionamientos empiezan a suavizarse y la realidad de los docentes empieza a ser vista desde otra perspectiva. ¿Qué valor le damos a su trabajo? ¿Qué respeto social les ofrecemos cuando no solo no privilegiamos su tarea, sino que además les pagamos poco? Yo creo que la cuestión salarial tiene otra arista, es decir, la visualización social y aún del alumno sobre el docente. Tiene frente a sí a una persona de 500 pesos, ¿no? En una sociedad tan capitalista y tan mercantilista, eso también influye en la visión que se tiene de la persona que se tiene enfrente, ¿no? Esta desvalorización social del docente que está ganando menos que un trabajador manual, digamos, ¿no? Sí, con todo respeto por el trabajador manual, me parece que influye mucho en la visión social que se tiene del docente. Todos coinciden en que son los maestros quienes pueden motivar a los chicos en el conocimiento. Todos coinciden en que la educación pasa por ellos. Está claro que los docentes son un emergente más dentro de una sociedad que está mal paga, en general. Aquí hay un agravante, o un agregado, y es que el docente se supone tiene que educar a los pibes que en el futuro le pagarán mejor a los maestros, entre otras cosas, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de que hoy en la Argentina se está formando y educando al presidente del año 2050. Y evidentemente mucho no nos importa. Hay que ver también qué pasa con la planta docente que ya tiene 10, 15, 20, 25 años de trabajo, que está muy deteriorada, pero no tanto por el paso del tiempo, sino por el agobio de la propia tarea. Una tarea cada vez más desgastante, cada vez más difícil, con docentes que cada vez tienen que incrementar más su carga horaria para llegar a un último sueldo que le permite una jubilación, no voy a decir digna porque no es ni digna, pero por lo menos juntar un mango cuando se jubile. Entonces la gente va trabajando cada vez más, se desgasta cada vez más, cada vez le encuentra menos sentido a lo que hace y va burocratizando su tarea. Entonces creo que este es un problema central de la educación. No es tanto creo falta de vocación, sino un deterioro de las condiciones de trabajo que nos hacen perder el sentido a lo que nosotros hacemos en el aula. Aparte de eso se ve en las clases, o sea, se ve en cómo los profesores dan la clase y cuando están exhaustos que no pueden más, no sé, los ves llenos de estrés a veces. Algunos profesores trabajan turno de mañana, tarde y noche y están todo el día y no paran y eso afecta al trabajo y afecta a lo que nosotros aprendemos. ¿Ustedes se dan cuenta? Sí, los profesores están trabajando mucho. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta?
Está como estresado, Claro, cansado. la actitud que tiene, incluso el año pasado una profesora se tomó licencia de lo cansada que estaba con su trabajo. O sea, trabajaba mañana, tarde y noche y no daba más. Bueno, en mi caso, mi papá y mi tía y mi tío son profesores. Y yo lo veo, es agotador, mal. Me parece que tenemos que entender que no es solo el hecho, como vos decías, de estar frente a una clase. El ser docente tiene preparar las clases, corregir. Yo creo que es, además de si nosotros pensamos que vemos a un profesor a las 8 de la mañana y lo vemos a las 8 de la noche, tenemos que pensar que él también llega a su casa y por ahí dice, uy, tengo que preparar la clase para mañana o tengo que corregir. Y nosotros después estamos pretendiendo, obviamente, que nos corrijan las pruebas rápido. O sea, yo creo que hay una contradicción o hay algo que no cierra en el círculo de lo que pretendemos y lo que ellos nos pueden dar, lamentablemente por la sobrecarga de horas que tienen y de trabajo. No solamente a nosotros, a la familia también, porque mi viejo llega a las 11:30 de la noche todos los días a mi casa, sale a las 6 de la mañana y no tengo un segundo para hablar con él. Sin duda, parecería que no tuviesen vida. Los lazos están, tal vez escondidos, pero están. Los docentes entienden lo que les pasa a los chicos y los chicos también entienden lo que les pasa a los maestros. Tal vez los que tengamos que revisar nuestro comportamiento y nuestro compromiso con la escuela somos nosotros, los padres. En el próximo bloque, crisis de autoridad. Ya venimos. La nueva Braun Cruiser 3 tiene un cabezal con movimiento flotante para afeitar cómodamente aquellas zonas que querés mantener perfectamente lisas. El modelador rotativo con 2 lados da forma a contornos precisos con el lado ancho y alcanza lugares difíciles con el lado angosto. Un recortador mantiene tu barba en el largo justo. Braun Cruiser 3. Afeita, modela y recorta todo en una. Shave your style. Ojo, la fama cae cuando menos la esperas. ¿Qué tenés? Que los conductores nos paramos acá y todo nos lleve de arriba. Se me ocurren tantas personas que pueden caer. Mucha televisión fuera de control. Los chicos maleducados. Por ahí te podés ir a la puta que te El Ojo Cítrico. Sábado, 21 horas por Canal 13. El 20 de junio va a ser un día increíble para estar con tu familia. Porque este lunes, Clarín te acerca gratis el suplemento Tiempo de Ocio. Con más claringrillas, autodefinidos, crucigramas, juegos para los más chicos y todo lo que necesitas para pasarla fantástico. Además, un informe especial sobre Manuel Belgrano, el perfil menos conocido de un hombre con grandes ideas y valores, y la opinión de prestigiosos historiadores. Todo esto y mucho más, léalo este lunes gratis con Clarín, el gran diario argentino. You're such a woman. I love you, woman. When you walk by, my senses seem to fly. My life's at one. El nuevo y revolucionario cabezal de Braun Activator captura el pelo que crece en distintas direcciones, logrando una afeitada superior. Y el sistema de limpieza deja la afeitadora como nueva todos los días. Desafía tu sistema de afeitada actual con Braun Activator. 90 días de prueba con reembolso del dinero. Satisfacción garantizada. Necesitas aprender mucho sobre vinos. Clarín presenta el gran libro del vino argentino. 8 entregas de colección para descubrir y disfrutar lo mejor de nuestro vino. Con la primera entrega gratis un anillo recogegotas. Todos los viernes opcional con Clarín más 4 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Showtime, toma 1. Y ahora quiero un salto en el auto.
¿Qué es eso? ¡Alto! Yo no saltaré sobre la luz. ¡Alto! ¿Estás bien, TJ? Showtime. Cualquier similitud con la televisión es pura coincidencia. ¡Qué gran programa! Showtime. Esta noche, 22 horas por Canal 13. Soy Peter Pan y puedo volar. Si a tu hijo le gustó Peter Pan, para este año le preparamos algo que le va a encantar. Visa presenta Aladdin, un nuevo musical de los creadores de Peter Pan. Compra tus entradas exclusivamente con Visa llamando a Ticketmaster al 4321-9700 o con Visa Electrón en el teatro. Sancor Bebé te invita a vivir esta aventura. Auspicia Repsol YPF. Aladdin será genial. Estreno 18 de junio en el Teatro Ópera. Otra producción CIE Argentina. Internet ya es parte de tu vida. Elegí cómo vivirla. Full Cero. Internet gratis, siempre. Creo que los vínculos entre padres, alumnos y docentes cambiaron para bien y para mal, según mi gusto, digamos. Diría que para bien en la medida en que para nosotros como alumnos los docentes eran autoridades indiscutibles y un poco siniestras, digo, no se podía pensar lo que te decían, es así, nene, y si no es así sos un insolente. Pero por otro lado también cambió, y yo creo que en eso la escuela en sí no tiene mucho que ver, cambió el respeto que un alumno o que un padre tiene por el docente en la medida en que ya no queda claro que aprender sirva para nada. Entonces el docente es alguien que te ofrece un supuesto saber que la sociedad después no reconoce. Entonces es un tipo inútil. ¿Cómo es el trato que les molesta, que más les duele? La falta de respeto. Sí, porque... ¿La humillación? El autoritarismo. ¿Sí? A ver, vamos. ¿Cómo es la humillación? No sé, capaz a veces te hacen sentir como nervioso y como que capaz de contestás mal, te equivocás en una respuesta y como que te hacen sentir como que no sabes nada, como que te confundís en tonterías y te tiran abajo, ¿no? Claro, que no servís para nada o que no... ¿Que no servís para nada? Que no servís. ¿En algún caso se lo dijeron? ¿O ustedes, sí? Que no teníamos cerebro. ¿Quién dijo que no teníamos cerebro? ¿Un profesor? Profesoras. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes no tienen cerebro? ¿Cómo fue que dijo? Que un compañero le fue a preguntar algo y le dijo, no, pero no me podés venir a preguntar esto que no tenés cerebro. O el día de mañana no van a servir para nada. O cosas así. ¿Alguno de ustedes le pasó? Autoritarismo, dijo por ahí Martina. Sí, que como que marcan la diferencia y como diciendo, no estoy hablando de todos, ¿no? Pero como, sí, yo tengo el poder acá. O sea, yo soy el que decide si vos te das examen, si no te das examen, si aprobás, si no aprobás. Yo creo que hay que ponerse un poco en el lugar del profesor, o sea, hoy en día un profesor tiene que laburar mañana, tarde y noche para llegar a fin de mes. Aparte, o sea, estar laburando constantemente, tiene sus problemas personales como toda persona, porque aparte de ser profesor es un ser humano, que un profesor es un ser humano también, pero o sea, tiene vida aparte de lo que es el colegio. Sí, pero no quiere decir de que tenga problemas y que trabaje, que se venga y se la agarre con los alumnos. Para eso no sea profesor y listo, quédate en tu casa. La escuela es el lugar donde se aprende a resolver los conflictos a través de la palabra, ¿verdad? Debería ser. Debería ser eso, debería ser un lugar donde
los alumnos, los estudiantes, todos tengan la posibilidad de hacer experiencias de solución de conflictos por vías no violentas. Desde la escuela quizás el punto fundamental es sobre qué base edificamos estas relaciones de respeto. Y una de las bases fundamentales es la del conocimiento. Es decir, un profesor no puede decirle a un alumno que él no puede aprender. Esto es, en términos técnicos, es inconcebible. Es una muy mala praxis. Porque su función como profesor es enseñarle. Entonces no puede generarse, en ese vínculo no puede haber ninguna relación pedagógica de aprendizaje. ¿Quieren reflexionar sobre esto? A mí me parece que una de las justificaciones que yo veo en este trato de docente-alumno, por ejemplo, es la falta de vocación. A mí me parece que se perdió la vocación docente. De los últimos 15 años en adelante, creo que se ha incrementado terriblemente el número de docentes, se hacen cursos de 2 años y ya sale siendo docente, y se perdió la vocación. Creo que hay docentes que le da lo mismo estar frente a un aula con chicos que en una verdulería con tomates y zapallitos. Y me parece que por ahí pasa como una salida laboral, como una salida fácil. Y no como la necesidad y las ganas de enseñar. Creo que una de las faltas de respeto más graves que sufren los chicos no es tanto cuando se los insulta de manera explícita, sino cuando llegamos al aula sin haber preparado la clase, cuando los chicos se dan cuenta que no tenemos ganas de estar ahí, que no tenemos paciencia para escucharlos, que no tenemos ganas de escucharlos. Ese tipo de cosas mucho más sutiles, los pibes las captan y nos devuelven eso mismo. Claro, y también te devuelven eso, de ahí te vas reciclando. Vos no te respetás a vos en tu trabajo, no lo estás respetando al pibe como estudiante y él tampoco te respeta a vos. Hay muchos trabajos que muestran una serie de acuerdos espurios entre docentes y alumnos. ¿Qué serían acuerdos espurios? Acuerdos espurios, pactos. Jugar las cartas, miren, si no hablas, yo doy la clase mientras vos jugás las cartas, la cosa es que no molestes. La cosa es que no molestes. Para mantener el equilibrio, para mantener una actividad que carece un poco de sentido para todos. El respeto hacia el docente tiene que ver con el respeto a un saber, a un conocimiento experto. Y me parece que la falta de respeto de los docentes con los chicos tiene que ver con la impotencia de los docentes. La falta de respeto que sufre el docente creo que tiene que ver con una pérdida de escala de valores en la sociedad en general. Digamos, ¿no? Esta idea de que se han perdido los ámbitos de respeto básico, se confunde autoridad con autoritarismo. Es decir, la autoridad es absolutamente democrática, en un sistema escolar puede ser democrática y es imprescindible la autoridad dentro de un aula, ¿no? Si no, evidentemente es el caos. Y los propios chicos terminan cansándose del caos, ¿no? Y van a terminar valorando, como siempre ocurre al final de la secundaria o 3 años después, aquellos docentes con los que trabajaban y aprendían, ¿no? Será alguno el que hacían lío, el macanudo, que no aprendieron nada, y el otro tipo que era un poco más exigente con el que aprendieron, ¿no? Porque había que plantear la otra forma de autoritarismo, que es el autoritarismo del alumno que hace imposible a una persona que está trabajando cumplir con su tarea, ¿no? Se cae en la dictadura del chico por el miedo al autoritarismo. ¿Ustedes encuentran situaciones así de falta de respeto también de los alumnos hacia los docentes? Sí, esas hay muchísimas. ¿Sí? Todo el tiempo. Sí. Cuéntenme alguna anécdota, ¿cómo es la falta de respeto? Y hablar mientras está hablando el profesor ya es una falta de respeto, y eso pasa todo el tiempo. Y el problema es que encima, si como decía ella después, el profesor sube la voz y nos hace callar todo el tiempo, por ahí a veces se confunden los conceptos y uno termina diciendo que el profesor es autoritario. Sí, seguro. Entonces, por ahí es un tema muy contradictorio. Ojo, no hay que llegar a las reacciones que escribían hoy, pero me dio la sensación como que por ahí estábamos hablando muy bien de nosotros y muy más de los profesores. Yo creo que hay que tomar en cuenta que un adolescente está pidiendo límites. Un adolescente está pidiendo límites. Va a intentar ir siempre más allá. El tema es cómo el docente, el adulto, le marca los límites. Y si el respeto no se impone, se gana. Creo que es muy distinto el respeto desde una posición de poder o desde una posición de rebeldía. El adolescente lo hace desde su rebeldía, es normal en esa etapa que se haga. Ahora, el docente está en una posición de poder y en tal sentido tiene que ser muy cuidadoso con el trato que le dan los alumnos. Es
un conjunto, digamos, lo que ha desinvestido de autoridad pedagógica al docente es un conjunto de políticas que se fueron desarrollando por lo menos desde los últimos 30 años y que tienen que ver con la desinversión, con la precarización laboral, con el deterioro de las condiciones de trabajo, con los salarios indignos que se pagan, con la necesidad de trabajar en muchas escuelas para reunir un salario que pueda mantener una familia, la precarización de la formación y de base y de la permanente. Es decir, son tantas las cuestiones que no podemos decir que es un sector solamente otro. Son políticas. En tiempos de nuestros abuelos ser maestro era otra cosa, ¿no? Sí. ¿Tenía otro prestigio? En tiempos de nuestros abuelos había un país diferente, con un proyecto diferente. Me parece que antes de mi generación había un vínculo como de mucho respeto, ¿no? Hacia los maestros, ¿no? Como que la voz del maestro, ¿viste? Era como intocable. Después vino como esta cosa de, más o menos, el maestro en mi época como que escuchaba un poco a los alumnos. Había algunos que sí, otros que no. Y ahora es como que hay alumnos que no escuchan a los maestros directamente, ¿no? Como que hay algo como algo muy par, ¿no? Creo que hay que hablar, creo que hay que conversar, creo que es bueno el diálogo, creo que hay que intercambiar ideas, pero siempre existen, digamos, las figuras. Eso no quiere decir que las figuras se transformen en poder, ¿no? Que el maestro, por ser maestro, tenga poder por sobre los alumnos, un mal poder, ¿no? Y que los alumnos, por querer, los chicos, por querer hacer valer sus derechos, digamos, pasen por sobre los maestros. Uno, si mira en términos generales lo que está pasando, la relación de los alumnos con los profesores cambia en función del origen social. Los chicos de clase media alta y clase alta perciben a sus profesores como por debajo de ellos, ¿no? Alguien que se dedica a la docencia no es muy prestigioso, no es una profesión realmente digna de respeto y de autoridad y los miran con bastante desprecio. Los de clase media los miran más o menos como sus iguales y los únicos que tienen una relación de respeto son los menos favorecidos. Ahí es donde todavía rige una relación de respeto y donde a veces lo que pasa es al revés, que entonces el profesor no respeta al alumno por su origen social pobre. Me parece que hay que mirar estas diferencias porque, insisto, hoy en día uno de los grandes problemas de esta sociedad es la desigualdad. Y esa desigualdad se contamina todo el mundo de la educación, como contamina muchos otros. Y tenemos profesores y maestros que hoy en día con su salario de profesor no pueden mantener a su familia, cosa que no sucedía en el pasado. En el pasado, un profesor, un maestro vivía y mantenía a su familia con su salario. Hoy en día eso no es posible. Nosotros tenemos datos en algunas provincias de este país. Casi un tercio de los profesores están por debajo de la línea de pobreza en función del ingreso del grupo familiar, porque su salario es el único ingreso del grupo familiar. ¿En las escuelas de ustedes hay violencia? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, algo que haya pasado. Yo qué sé, el año pasado cuando cuando estaba ahí en el grado, una profesora le habló mal a un chico, diciéndole que un perro entiende mejor que él porque él no prestaba atención. Para mí me pareció un acto de violencia, no sé. Hace unos años a una maestra, a una profesora, le agredió un alumno. ¿Quieren conocer la historia? Me aparece con guantes. Digo, qué raro, ¿tenés frío? Me puso el ventilador, lo más bien. Cerró la puerta y sacó el puñal directamente, sin haber sido evaluado, es decir, no lo desaprobé al nene, no, directamente sacó el arma, se transformó, porque yo le miraba la cara, no era el mismo nene, es decir, él hizo la película, se hizo la película, o no sé, se escapó de la realidad realmente, es un chico, evidentemente necesita un tratamiento. Se hizo la película, decís. Claro, porque él fue vestido de negro, y yo después, hablando, él me decía que porque el negro tapa la sangre. Los guantes negros para no dejar huellas. O sea que él armó todo esto, ¿no? Y atrás de un chico agresivo como fue él, tiene que haber una familia. Entonces yo como mamá decía, ¿cómo mis hijos pueden hacer una cosa así?
Y yo pienso que en una familia que está bien constituida eso no pasa, ¿no? Y a lo mejor el colegio tiene que mirar más allá de la maestra, mirar más íntegramente. Y yo creo que nosotros como docentes tenemos la obligación de enseñar. Es un contrato que no podemos dejar de lado. Pero en ese enseñar hay hay una responsabilidad compartida que tiene que ver el Estado, que tiene que ver los padres, que tiene que ver los chicos, que tiene que ver la comunidad. Porque cuando un chico no aprende, hay que ver qué situaciones hay. Puede ser que el docente enseñe mal, no todos los docentes enseñan mal. Puede ser que el alumno no haya puesto el esfuerzo que corresponde, puede ser que los padres no los acompañen, puede ser que el chico no pueda, porque tiene que salir a juntar cartón, porque tiene que salir a trabajar, porque no tiene en la casa un libro para abrir, porque no tiene quien lo ayude. Entonces, cuando hablamos de igualdad e equidad en la educación, es mentira. Dice Miriam que hay desigualdad y que esto también se puede manifestar en violencia, sí. La desigualdad, ¿no? Hay bronca, mucho resentimiento de los padres y los chicos. Uno lo ve en la escuela. Hay no solamente docentes que a veces sorprenden con autoritarismo o alumnos que no saben respetar a los adultos, sino también padres. Vamos a conocer la historia de Eustaquio. El viernes pasado, aproximadamente a eso de las 3 de la tarde, vienen 2 alumnos con el padre a reclamarme por la nota que le habíamos puesto en una materia que habían dado que habían sido desaprobados. Y repentinamente en el medio de la conversación el padre me pega 2 trompadas en la cara, que son las 2 marcas que tengo acá en los ojos. En realidad lo que fue a reclamarme era que le cambie la nota. Y yo le dije que no era posible. Tengo una enfermedad psiquiátrica que se llama estrés postraumático, que es lo que le pasa a la gente que viene de la guerra o sufre una violación o tiene una experiencia que no se ajusta a, digamos, a lo que es razonable. O sea, hasta hace un mes y medio no tenía miedo de salir a la calle. Recién cuando me empezó a medicar la psiquiatra pude empezar a salir a la calle y no sentir que me perseguían. ¿No es Eustaquio el que no se imaginaba esta posibilidad de que un padre lo golpeara por una nota que no le gustaba? A nadie se le cruza por la cabeza, ni se le cruzaba que esto podía pasar. Y esto pasó hace meses, apenas en diciembre del año pasado, 5 meses, va a ser ahora, el 17. Mejor dicho, el 17 de junio van a ser 6 meses. Pero ya me dijeron que voy a tener más secuelas psicológicas que del daño físico que tuve. Aparte, yo ahí cuando relaté que me habían pegado un par de trompadas es porque perdí el sentido en ese momento y no... Después me contaron la realidad que me pasó y era que me molió a palos. No es que me pegó trompadas. Estaba traumatizado por todo. La semana pasada en la clínica que yo me atiendo me comentaron que entre la madre y la tía de un chico, en el mismo distrito donde estoy yo, agarraron a una maestra y la reventaron a sillazos. Esto no es un fenómeno específicamente escolar. Yo creo que la escuela debe ser uno de los lugares menos violentos de esta sociedad, si uno compara con lo que hay en otros lugares. Pero también es cierto que ya entró a la escuela, ya no se quedó en la puerta de la escuela, entró a la escuela. Ahora la pregunta, bueno, frente a esto, ¿qué? Yo creo que ahí es, efectivamente, hay que tener políticas más macrosociales que resuelvan estos problemas de falta de empleo, exclusión, etc. Pero mientras tanto, la política educativa se debería hacer cargo de estas cuestiones y decir, bueno, si tenemos este fenómeno social, algo hay que hacer. Lo que quiero decir es que si el tema de la violencia ya es un tema instalado, frente a esto no podemos seguir mirando hacia otro lado y hay que hacer algo, hay que capacitar para trabajar en situaciones de violencia, hay que buscar personal apropiado para enfrentar estas situaciones. Algo hay que hacer, no podemos dejar a los profesores solos y enfrentando esta situación, que además ellos tampoco tienen la formación para hacerlo, y tratar de evitar estas cuestiones y transformarlas en situaciones educativas, incluso frente a los propios padres. Padres contra maestros, maestros contra padres, alumnos contra todos. Y en el medio, bajos salarios, crisis de autoridad y violencia. Los datos indican que la gran mayoría de la gente confía en las instituciones educativas. Los datos señalan que se están haciendo cosas. ¿Pero es suficiente?
La mejora de la educación está íntimamente ligada al interés que muestre la sociedad. Y ese interés todavía está por verse. Chao. Hasta la semana que viene. Por ahí el error está en pensar que la escuela espera de los padres que los padres transmitan conocimientos científicos, entre comillas. Y yo creo que la escuela lo que espera es que el padre apoye, acompañe al chico en la transmisión de sus saberes naturales, digamos, y de las cosas cotidianas y del sentido común, y lo ayude, porque si no, ¿cómo hicieron nuestros padres, que eran hijos de inmigrantes analfabetos, para aprender lengua argentina? O sea, a sus padres no les podían transmitir, o sus abuelos, absolutamente nada. Y sin embargo aprendieron. Entonces, yo no sé si depende exactamente que los padres tengan los conocimientos. Porque muchos dicen, yo no fui a la escuela, yo no terminé, yo no... Pero por ahí no se está esperando que el padre le diga la definición de geografía, sino que el padre lo acompañe, se siente con él, lo escuche, le pregunte, se interese por sus cosas. Yo pienso que estamos en un momento, como decía al principio, de una gran insatisfacción, pero con la posibilidad de transformar esa insatisfacción en algo constructivo, en algo creativo, en algo que nos permita empezar a salir. Me parece que es un momento histórico súper interesante para reflexionar sobre las lacras del pasado y culpabilizar a todos los que querramos de por qué estamos como estamos, pero también de empezar a construir un proyecto de país, un proyecto de nación, reconstruir el Estado, empezar a tener sentido de patria, todas las cosas que nos fueron siendo arrebatadas o que no supimos defender bien en los últimos 30 años. Entonces, cuando discutimos la educación, creo que tenemos que discutir esas cosas esenciales y no buscar a ver si el padre o el pibe o el docente, y ver desde cada sector de la comunidad educativa quiénes están en condiciones de hacer punta, plantear un proyecto nuevo, chiquitito en la escuela con el barrio, en las universidades, articular fuerzas sociales. Pienso que tenemos que empezar a debatir desde ese lugar y no tanto de quién tuvo la culpa de por qué llegamos hasta acá.